Muy buenas jugadores, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy vamos a estar hablando acerca de las condiciones, su diferencia con los efectos y algunos ejemplos. Sin alargar más la introducción, vamos con el video. Las condiciones, como su nombre lo indica, son una serie de reglas que una carta tiene que seguir y que nos indican distintas cosas que tenemos que respetar a la hora de utilizar estas cartas o sus efectos. Sobre todo, tenemos que tener en cuenta que estos no se consideran efectos, por lo tanto, las condiciones no pueden negarse y esta es la regla general que siempre tenemos que recordar acerca de las condiciones. No pueden ser negadas. Hay distintos tipos de condiciones que también tenemos que entender porque no todas las condiciones limitan lo mismo o nos tratan de indicar lo mismo. Porque tenemos, por ejemplo, condiciones de invocación, que tengo todo un video hablando sobre esas. No voy a destacarlas en este video. Les voy a estar dejando arriba en la tarjetita el video donde doy con lujo de detalles mis explicaciones sobre las condiciones de invocación y su diferencia con efectos sin clasificar. Tenemos otras condiciones que nos limitan los tipos de materiales que podemos utilizar a la hora de invocar un monstruo. También nos dice los límites de activación de una carta, es decir, cada cuánto podemos hacerlo o si podemos volver a activar o dar otra copia de la misma carta que acabamos de utilizar. Tenemos las condiciones de sustitución de material para hacer invocaciones por sincronía. También tenemos las condiciones de victoria, que son bastante conocidas en el juego. También tenemos unas condiciones que vienen a ser las que podríamos llamarlas condiciones de arquetipo, que son las que nos indican que una carta puede ser considerada como una carta de cierto arquetipo. Y también tenemos las condiciones de nombre, ¿no? También muy ligadas a las de arquetipo, que nos indican que una carta se trata siempre con cierto nombre. Antes de ir con los distintos ejemplos, les voy a dar una pequeña manera de poder identificar cuando estamos hablando de una condición y no de un efecto. Lamentablemente en la actualidad y por la manera en la que se traducen los textos de japonés a inglés y otros idiomas de nuestro territorio SG, no tenemos una manera visual de distinguir un efecto de una condición, más allá de que ya muchas condiciones se escriben de manera muy similar, entonces podemos identificar otras que sí lo sean. Una manera definitiva en la que ustedes pueden diferenciar una condición de un efecto en cartas de monstruo es yendo a la database, ¿no?, de Yu-Gi-Oh! De OCG, buscar la carta en cuestión. Pueden ayudarse mucho de Google con esto, pueden usar directamente, escriben el nombre de la carta en Google, agregan database y cuando entren a la database cambian el idioma a japonés. De esa manera ustedes van a poder ver el texto de la carta y van a notar que cuando se trata de efectos siempre hay redondeles con puntos, ¿no?, que son puntos negros o puntos con un numerito. Eso nos indica que eso que estamos leyendo es un efecto. Todo lo que esté por de fuera de eso son explicaciones de la carta que se van a tratar como condiciones. Ahora voy a estar usando distintos ejemplos para estarles explicando distintos tipos de condiciones. Nuevamente aclarándoles que todo lo referente a condiciones de invocación y métodos de invocación lo explico en el video que ya les dejé arriba en la tarjeta. No voy a estar repitiéndolo en este video porque es un tema extenso y creo que merece que vayan a ese video para poder entenderlo como corresponde. Como ejemplos de condiciones que nos limitan el uso de una carta como material, tenemos a Chimera 3 Fortes Dragon, que nos dice que no puede ser utilizada como material de fusión. Por esto ya nos está diciendo que sí o sí tiene que cumplirse el hecho de que nunca puede ser utilizada como material de fusión. No importa la manera, no vamos a poder utilizarlo para ello. Otro tipo de manera de limitarnos la manera de invocar es, por ejemplo, como lo hace Eccentric, que nos dice que cuando utilizamos esta carta como material para una invocación sincro, el otro material tiene que ser un monstruo en nuestra mano. No nos está dando la opción de hacerlo, sino que sí o sí tenemos que utilizar un monstruo en nuestra mano para poder utilizar a este monstruo tuner como material de sincronía.
Y ahora, como un ejemplo similar al anterior, pero diferente en el hecho de que en vez de limitarnos desde donde podemos utilizar los materiales lo expande, tenemos a Q-Tool Mix, que nos dice que si esta carta en el campo va a ser utilizada como material sincro, un tuner en nuestra mano puede ser utilizado como uno de los otros materiales. Como pueden ver, a diferencia del caso anterior, acá no nos obliga sí o sí a utilizar el otro material desde nuestra mano, sino que nos da la oportunidad de utilizar un monstruo tuner en nuestra mano además. En lo que respecta a limitaciones de activación, estos son los tipos de condiciones más conocidos en el juego y que usamos de manera más cotidiana, que son directamente la manera en la que se nos limita el poder activar o utilizar los efectos de una carta durante un mismo turno. Que un ejemplo muy fácil que les voy a estar mostrando es Triple Tactic Talents, que nos dice al final que solo podemos utilizar un Triple Tactic Talent por turno. Acá nos está diciendo por nombre que solo podemos utilizar Triple Tactic Talents una vez por turno. Mejor dicho, solo podemos activar una vez por turno. Por lo tanto, si tuviéramos dos copias de Triple Tactic Talents y nos negasen la activación de una, podríamos jugar otra. Pero sepan que esto solo aplica para el caso de, estamos hablando, magias y trampas. Cuando estamos hablando de monstruos tenemos algo un poco diferente que, como pueden ver, nos está limitando lo que es el uso de efectos. Cuando estamos hablando del uso de efectos, ahí estamos ya entrando en el terreno de que, más allá de que se nos niegue o no la activación del efecto de la carta, no vamos a poder intentar reutilizarlo. Con esto tenemos un ejemplo con Dinoblasted Pancratops, que nos dice que solo podemos usar el efecto de Dinoblasted Pancratops una vez por turno. Es decir, esto está aclarándolo para su segundo efecto, pero si miramos el primero, que es el que nos permite invocarlo de manera especial desde nuestra mano, también nos está diciendo que solo podemos invocarlo de manera especial de esta manera una vez por turno. Y ahora, como un ejemplo de cartas que tienen condiciones que nos limitan el para qué tipo de invocaciones podemos utilizarlos como material, tenemos a Queen Drum Synchro, que nos indica que no podemos utilizarla como material de sincronía excepto para la invocación por sincronía de un monstruo que mencione a un tuner Synchron como uno de sus materiales. Acá podemos ver que esta es un tipo de limitación que no nos deja utilizarlo para algo que no sea lo que se nos indica. Y recuerden que es una condición, por lo tanto, aunque negásemos su efecto, no podríamos utilizarlo para la invocación por sincronía que no respete esto. En lo que respecta a condiciones de victoria, como su nombre lo indica, son condiciones que nos permiten ganar de manera automática la partida en cuestión. Y como un ejemplo clásico tenemos a Exodia, que nos dice que si tenemos en nuestra mano todas sus piezas además de él mismo, nosotros automáticamente ganamos el duelo. Esto es una condición de victoria que no puede ser negada y con solo cumplirla automáticamente ganamos la partida. Cuando hablamos de condiciones de nombre, estamos hablando de cartas que nos indican que su nombre siempre va a ser tratado como si fuera cierto nombre. Acá que nos está diciendo que la carta en este caso no solo va a tomar el nombre cuando está en juego o en nuestro mazo, sino que se considera completamente como esa carta. Por ejemplo, tenemos a Fallen of the White Dragon, que nos dice que esta carta siempre es tratada como Fallen of Albas. Esto quiere decir que no solo mientras estamos en una partida se va a considerar Fallen of Albas, sino que también se considera esto durante el armado del mazo. Por lo tanto, el límite de copias de una carta por mazo aplica a Fallen of the White Dragon y no podríamos tener, por ejemplo, 3 copias de Fallen of the White Dragon y 3 copias de Fallen of Albas. Tenemos que tener entre las dos sí o sí 3 copias en total, ¿no? Esto claramente en el caso actual de que al momento de grabación de este video estas cartas se encuentran a 3. Un poco similar a lo anterior, pero no igual, tenemos las condiciones arquetípicas que hacen que una carta siempre pueda ser tratada como una carta de cierto arquetipo.
Por ejemplo, tenemos The Fallen and the Virtues, que nos dice que esta carta siempre es tratada como una carta branded y como una carta dogmática. Con esto nos está indicando que si tuviéramos cartas que buscan cartas branded o que buscan cartas dogmáticas, vamos a poder buscar esta carta. Es decir, la incluye dentro de esos arquetipos. Y ahora, como un tipo de condición que me había dejado fuera cuando expliqué al principio, son las que tienen que ver con niveles y rangos. ¿Qué me estoy refiriendo con esto? Que hay condiciones que hacen que ciertas cartas siempre sean consideradas con un cierto nivel o con un cierto rango. Tenemos, por ejemplo, a Number F0 Utopic Future, que nos dice que el rank original de esta carta siempre va a ser tratado como 1. Esta carta, a pesar de no tener rango o rank, ¿no?, indicado con las estrellas negras, nos está indicando por condición que siempre se va a tratar como si fuese 1. Parecido a esto, tenemos a Solkin, ¿no?, a Ultimate Solkin, que nos dice que el original, ¿no?, que el nivel original de esta carta siempre va a ser tratado como 12. Y bueno, jugadores, esto será todo por este video. Muchísimas gracias por ver. Si les quedó alguna duda lo pueden dejar abajo en los comentarios. Y sin nada más que decir, me despido. Será hasta la próxima. Nos vemos. Oh, I love this song.